Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos de nueva cuenta en Charlas con la Militancia, pues platicando con ustedes, platicando con nuestros invitados. El día de hoy me acompaña Nelly Castañeda, como todos saben, del Distrito 1, y pues ella está muy integrada a este trabajo ya desde hace tiempo y vamos avanzando poco a poco. El día de hoy invitamos a una amiga, antes que todo amiga, y compañera de partido y de ideas. Quiero presentarles a Mari Quintanilla. Mari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Nelly. Gracias por la invitación. Yo creo que soy más amiga de lucha que de partido. Sí, muy bien. Bien claro. Bienvenida. Okay. Sí, bueno, pues Nelly ya la presentamos, ya la presenté. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, maestro, trabajando. Ya hoy se cerró el ciclo escolar. Despedimos a los alumnos y pues aquí estamos integrándonos con usted mientras haya posibilidad. Gracias por invitarme y bienvenida, Mari Quintanilla. Un gusto platicar con usted, charlar con usted. El gusto es mío, Nelly. Muy Bueno, bien. les platico así algo rápido de María, a reserva de que ella nos platique a detalle algunas cosas que le interese que sepa. María, pues, es gente de que viene de la lucha de los 60s, estuvo en movimientos armados, ha desarrollado durante mucho tiempo su trabajo con la militancia de izquierda, llega a Morena. Yo voy a hablar de cuando me la volví a encontrar acá por Morena. Llega a Morena con la fundación del partido, aunque sé que viene desde la época del desafuero. Posterior a eso se va acercando, trabaja con nosotros, luego se apoya el movimiento de la constituyente, que era un trabajo donde se planteaba y que yo creo que en cierta forma se sigue pensando en rehacer la Constitución mexicana por algunos aspectos, y luego tiene algunos trabajos comunitarios dentro de las comunidades muy interesantes y una lucha ahí muy cercana contra el fracking a nivel de Estado de Nuevo León. Es más o menos lo que tengo yo de datos así que considero relevantes de María, y ella nos completará, que es lo que le voy a pedir en este momento. María, algunos otros datos que quisieras que supiera generales la gente de ti. Bueno, yo vengo de una historia de lucha. Soy una activista social de muchos años, desde joven. Poco a poco fuimos conociendo las distintas teorías que nos permitían interpretar la realidad, y evidentemente el papel central lo tiene la teoría marxista, que aún es vigente, que nos permite entender el sistema dominante que tenemos. El contexto de la época de mi juventud nos llevó a esa juventud, a una gran cantidad, diría yo, muchísima juventud, a intentar asaltar el cielo por asalto, a tomar el cielo por asalto. Quisimos cambiar el sistema, nos dirigimos abiertamente a sustituir el sistema capitalista por un sistema socialista. No era yo, era un montonal de jóvenes. En esta localidad, recuerden ustedes que hubo 4 organizaciones de corte del movimiento armado socialista, las Fuerzas de Liberación Nacional, que luego le dieron forma al ZLN, de aquí surgieron. Hay muchos jóvenes universitarios brillantes, como César los hermanos Ñañez, Carlos Vives, muchos compañeros, Eugenio Peña Garza, muchos compañeros que fueron parte de esa organización política militar. Después también tenemos a los comandos armados del pueblo. Los comandos armados del pueblo son aquellos que hicieron el secuestro del avión. Era un pequeño grupo y venían del espartaquismo. El espartaquismo, hay que recordar que fue una corriente que se incidió del Partido Comunista en aquellos años, en los 60. Sí. Eso, hay que leer la historia de José Revueltas y de ese rompimiento y por qué se da. Y otros bueno, aquí en Monterrey había mucha gente del movimiento espartaquista revolucionario, del MER, que es de esa corriente de espartacos.
Ahí, por ejemplo, tenemos todavía a gente como que quien lo fundó fue entre otros, nunca hay que pensar que fue una sola persona. Un dirigente importante fue Severo Iglesias y su hermano. Pero había mucha juventud, entre otros Roberto Benavides fue gente del movimiento espartaquista, Juan Aguado es gente del movimiento espartaquista, y a mí erróneamente, en un documental del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, me pusieron que era del movimiento espartaquista, pero no. Me invitaron porque yo provenía del movimiento de los cristianos marxistas. Los cristianos marxistas surgieron en toda América Latina con la teología de la liberación, y yo formé parte de esa juventud internacionalista y que tenía una organización de carácter nacional, y entonces estaba vinculada a la Iglesia Católica. Entonces, sí. en aquellos años, en la Iglesia Católica había una revolución de las conciencias al interior de la Iglesia, y eso fue la teología de la liberación. Movió curas, laicos, monjas, estudiantes, obreros, campesinos, para lograr que la justicia fuera la primera categoría de la cultura. Y empezó una gran revolución en la cual se decía: el Cristo de Dios está en la tierra, no en el más allá. Y empezó una búsqueda de qué hacer para lograr un mundo de justicia. Aquella juventud que nos unimos entre juventudes comunistas, del movimiento espartaquista o de las logias masónicas que fueron los de las Fuerzas de Liberación Nacional, y nosotros fuimos gente que fuimos teniendo identidad en la teoría y en la práctica. Así fue. No puedes lograr tú la unidad si no hay identidad. Sí, bueno. Mari, ok. Maestro, adelante. A ver, te quiere preguntar algo, Nelly. Dime, Nelly. Sí, no, bueno, pues es que es impresionante la historia que nos platica Mari Quintanilla, y indudablemente se ve una mujer de mucho carácter. Sí, claro que sí. Yo quisiera saber, hoy, ¿qué le mantiene a usted de pie con todo lo que ha vivido en este momento? ¿Qué es lo que le mantiene de pie a usted? Siguiendo ahorita con pues tal vez con esos mismos ideales que tenía, o cómo se siente ahora, Mari. Mira, mucha gente de esa época nos estamos encontrando con la convicción de que todos dijimos, hicimos lo que nos tocaba hacer en aquel momento. El contexto que vivimos nos fue orillando a una respuesta de esa envergadura, y nos encontramos sin conocernos antes físicamente un montonal de jóvenes. Déjenme apagar mi teléfono. Un montonal de jóvenes nos fuimos encontrando en toda la República sin habernos conocido previamente. Lo que ocurría es que todos estamos pensando lo mismo. México requiere una revolución de raíz, una revolución, porque ya el proceso del 68 y luego del 71 vio que era imposible seguir en la vida normal. El error del gobierno de aquellos años fue la represión que hizo con la juventud. No escuchó. La juventud estaba luchando por la vía pacífica. ¿Por qué? Porque la universidad pública fuera la principal, porque no desapareciera la universidad pública, de educación pública, que ya empezamos a ver el proceso de privatización. Se luchaba porque el sindicato fuera democrático, ¿sí? Que el sindicalismo fuera realmente un sindicalismo en favor de los intereses de los trabajadores, pero en ese entonces ya ocurría que el sindicalismo estaba totalmente controlado para los intereses de los grandes capitales. Entonces, el campo estaba muy abandonado, entonces había un gran movimiento obrero, campesino, y el 68 y 71 orilló a la juventud a partir de sus propias necesidades a unirse a las grandes luchas, y se juntaron obreros, campesinos y estudiantes en un gran movimiento a partir del 68 y 71, y nosotros somos consecuencias. Espérenme, porque no puedo. A ver, ¿cómo le hago? Espérenme. Aquí nada más bájale el volumen si quieres tantito. Fíjate, estaba yo revisando esto que tú nos platicas, Mari. Lo que sí es cierto, bueno, sí, hubo un gran número que se volcó en ese momento a la lucha armada, pero también después del 68 hubo un descontrol, un desconcierto en mucha juventud.
el 71 es mortal para el movimiento estudiantil y para los movimientos democráticos no armados, que es lo que definitivamente termina por orillar a un grupo numeroso de jóvenes mexicanos a esa guerra que nosotros conocemos esa etapa como la guerra sucia, de parte del Estado, porque sí, no tuvo respeto alguno de los jóvenes, ¿verdad? Y en un momento dado, despuesito de que terminan con los movimientos, entra en un impasse los movimientos estudiantiles, las tomas de conciencia en México en general, que no sucede nada hasta el golpe final que nos dan en el 82 con la llegada de Miguel de la Madrid, y de ahí para acá la destrucción paulatina de una serie de movimientos y de logros que se habían tenido en un México de bienestar que si bien no nos convencía, porque queríamos cambiarlo, cuando llegamos al neoliberalismo desaparecen hasta las pequeñas reformas que teníamos a favor de obreros, de trabajadores, de estudiantes, de los médicos, a favor de la salud del pueblo. No sé, para darle ahí un contexto a esta situación posterior a la gran lucha de ustedes. Bueno, yo creo que allí no había claridad en todo el movimiento en el que hacer. No había claridad. Los jóvenes que nos radicalizamos, sí, nosotros decíamos, vámonos, es el momento de ir a la revolución, pero no todas las fuerzas. Entonces, el sistema, según nos narra Noam Chomsky, el filósofo estadounidense, dice, el sistema en los 70s, el sistema estaba en quiebre y tenía que reclonarse. Y para reclonarse dice, pues, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿cómo logro el control de riqueza y de poder? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces, lo que ya habían pensado desde hace muchos años, lo empezaron a aplicar, a ejecutar. En mucho tiempo, no sé si ustedes recuerden, tú estás muy joven, pero hubo un diplomático gringo, Wilson, que decía asesor no me acuerdo el papel que jugaba, pero él decía, es muy fácil controlar a México. Basta que nos traigamos a los jóvenes ambiciosos a educar en nuestro sistema. Los convenzamos de que eso es lo mejor. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de decir cómo va a ser el desarrollo y todo. Con esos, en nuestro lado, con nuestra ideología en ellos, no vamos a echar balazos ni vamos a invadir México. No, 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 con ellos vamos a controlar México. Y empezó a migrar las juventudes. Mi generación, hay compañeros que se fueron a la escuela de Chicago. Así se fueron a distintas escuelas de Norteamérica a educarse ¿qué? En las teorías económicas neoliberales. Y así fue con Carlos Salinas. Entonces, toda esa gente fue educada en el pensamiento neoliberal y de dominación del imperialismo norteamericano. Sí, fue un secretario de Estado norteamericano allá por el 27 que lo planteó. Ajá. Entonces, Wilson fue el que lo planteó desde el 27, desde la década de los 20. Lo plantea y se aplica cuando, que hay ahí, no sé si te acuerdas, en el 73, 72, 73, que salen los primeros becados de México precisamente a Chicago, a la Universidad de Chicago, salen ¿dónde estudió Salinas? ¿Se me fue? Chicago. No, en Chicago estudió Sócrates Rizo. Bueno, allá fue. Se fueron todos, ese grupo, Salinas, Colosio, Sócrates Rizo, Camacho. Parece que fue a Harvard. A Harvard, sí. Sócrates Rizo era un compañero espartaquista. Era un compañero espartaco, sí. De joven, yo lo aprecié mucho. Siempre andaba con su librito del Capital. Siempre andaba estudiando. Pero evidentemente a Sócrates, cuando quiere irse a estudiar, pues le hacen esa oferta. Y a él lo amenazaron, según sé yo. Al llegar allá estuvo detenido. Era muy vigilado cuando era joven estudiante. Toda la gente que tenía
ideología comunista, se fuera Espartaco, de la JC, en aquellos años era muy vigilado. Tú no podrías tener un libro de marxismo porque eras vigilado. Como mi grupo era un grupo de cristianos progresistas, ni por asomo sabían que nosotros éramos marxistas. Entonces no teníamos ese nivel de vigilancia que ellos, los de la Juventud Comunista y los espartaquistas, tuvieron. Entonces había sus diferencias. Desde ahí empezó ya la campaña de terror. No, en esta ciudad el anticomunismo fue muy fuerte. Bueno, y hay que entender que en aquel periodo vivíamos la Guerra Fría. Y todo ese contexto de la Guerra Fría nos estaba haciendo ver a nosotros, a ver, este mundo, qué mundo, esa juventud, qué mundo es. Y todos estudiábamos extracurricular los textos del marxismo, del leninismo, de Engels, toda la literatura que nosotros la tomamos así con mucha, ¿cómo se dice? Para esclarecernos las ideas. Y sin conocernos, miles y miles de jóvenes en todo el país estaba ocurriendo ese suceso. Por eso es que nos fuimos encontrando. Ayer tuvimos en un taller de historia el relato de un joven obrero de Tabasco que nos narra cómo él, con unos 6 obreros, pues se van a la Sierra de Chiapas. Igual, y así ocurrió con grupos de espartacos, con grupos de por aquí, por allá. Todo el mundo andaba pensando que lo necesario era una revolución armada. ¿Por qué razón veían eso? Porque la revolución triunfante de Cuba nos iluminaba. Ah, sí, ellos pidieron, ¿por qué nosotros no? Por un lado, y el fracaso de la movilización democrática, el cambio de régimen democrático de Chile, que en el 73 era el golpe de Estado, justificaba muchas de esas acciones, que no había otra más que el camino armado y que el camino democrático no iba a rendir frutos. Bueno, toda nuestra América tenía un gran movimiento de organizaciones de lucha armada. En Colombia, el padre Camilo Torres, o sea, había una influencia de jóvenes comunistas, de jóvenes del movimiento espartaquista. Ay, me está hablando este chico eso. Es que no he podido, espérenme tantitito. Sí, fíjense en lo que nos está platicando es historia patria, es algo interesantísimo, donde sí, es una época, por ejemplo, el presidente Mujica, en esa época también es de los movimientos guerrilleros del Uruguay y que se pasa muchos años en la cárcel y de ahí surgen. Y muchos de los que en este momento han ido ocupando algunos puestos o liderazgos en las luchas vienen de una u otra forma de esa época, definitivamente. Mira, esa historia de los 60 y de los 70 y hasta el 81 de los movimientos armados en México se fue soterrando porque la represión fue tan brutal, la desaparición y la matanza el 68, el 71 y luego la que se da a los guerrilleros fue brutal, de tal manera pues que ¿quién levantaba la cabeza? Entonces entre nosotros, las gentes que participábamos, no hablábamos, muchos. Y entonces empezaron a sacar historias como si fueran verdad, lo que decía la Dirección Federal de Seguridad, y se empezaron a meter historiadores y a replicar como verdad esas historias. En Monterrey, por ejemplo, tenemos el libro de Hugo Esteves, ni para nada. ¿Por qué? Porque te sirve como que están los datos ahí, pero eso no es la verdadera historia. Y hay gente, compañeros exguerrilleros, que también replicaron cosas así, pues para que se conociera. Pero afortunadamente, pues todo ocurre y por algo ocurre, ¿no? Con el cambio de gobierno actual, se abrió la posibilidad, se abre con muchos temores todavía, de que los exguerrilleros, como en mi caso, empecemos a hablar. Exactamente, para esas son estas charlas, ¿verdad, maestro? Para que realmente de viva voz de ustedes, nosotros tengamos la versión, pues comparemos la versión de lo que a lo mejor se transmite por medio de un texto, de un libro, de algún periódico, hasta de documentales, ¿no? De viva voz como lo vivieron ustedes. Es muy impresionante ver que en esas épocas, Mari, en las que pues les tocó a ustedes manifestarse y aún sigues haciendo tu lucha social, cómo son épocas totalmente diferentes y cómo la época es
hoy es una época totalmente diferente. No ¿Cómo tanto, te sientes? en esencia, el Ajá. contexto ha variado, ¿sí? Porque el capitalismo se está desarrollando, pero con su desarrollo trae sus propias contradicciones que se van ahondando. Y en esencia vuelve a aparecer la exigencia de su cambio. Pero lo que ha ocurrido, porque todo tiene que ver con la praxis, o sea, lo que ha ocurrido es que en la medida que hemos haciendo acciones para cambiar el sistema vigente, te das cuenta que no solo se trata de lo que llamamos la infraestructura, los cambios en la economía. Para que tengamos una sociedad más avanzada y mejor, requerimos cambios en la superestructura, o sea, los cambios culturales. Este gobierno no lo han entendido muchos, pero Andrés Manuel, evidentemente que él no está empujando el socialismo. Andrés Manuel lo que está empujando es las condiciones para que México se desarrolle por la vía pacífica, porque ya vimos que por la vía armada nos dieron en toda la torre y nos seguirían dando, los primos. Entonces, por la vía pacífica se den cambios a una sociedad que es posible tener siempre y cuando la gente luche y cambie su mentalidad. Entonces, lo que tenemos que lograr es una gran ofensiva cultural para que la gente entienda que tiene que ser sujeto de la historia. Y si no es sujeto de la historia, no va a pasar nada. Yo estoy bien clara que no va a pasar nada si la gente no eleva su conciencia social y si no logramos un sujeto social políticamente maduro, ¿eh? Para la transformación. Y eso es la tarea que yo creo que tendríamos que ser la gente de las izquierdas, de las izquierdas. Yo ahorita participo en una organización más amplia que se llama Movimiento al Socialismo y Poder Popular. Esta organización surge de una previa que hicimos con compañeros de la guerrilla, como Camilo Valenzuela, que se llama Movimiento de la Unidad Socialista. Ese ha tenido más difusión, porque tenemos como 2 años juntos, y lo del Más PP es un esfuerzo más grande y lo vamos a tratar de constituir ahora en noviembre. Pero quiere decir que toda esa gente de la lucha que entiende que hay que cambiar el sistema, está aprendiendo a entender cuál es la ruta. Y yo sí creo que Andrés Manuel ha abierto esta ruta. Mucha gente no lo ve, mucha gente de las izquierdas no le hace caso, al contrario, lo critica, pero no. Él lo único que está haciendo es puso una piedra y ahora éntrenle porque yo solito no puedo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, él ha puesto eso, pero nosotros, por ejemplo, Juan y yo, construimos aquí junto con compañeros de Cuba, con el embajador cubano que estaba, Eulogio Rodríguez Millares, con el doctor Armando Jar, que fue el secretario de Educación de Cuba después de la revolución, y luego fue el presidente del Instituto José Martí de Cuba. Construimos junto con muchos otros de los países del ALBA una plataforma histórico-cultural, o el nuevo pensamiento para el siglo XXI. Entonces nos reunimos estadounidenses, canadienses, mexicanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, brasileños, hasta italianos hubo, para decir, oigan, ¿qué está pasando? ¿Cómo le podemos hacer? El sistema nos lleva a una decadencia brutal. ¿Cómo detenemos este sistema, esta barbarie? Y hicimos una idea de reflexión crítica y autocrítica de la realidad y dijimos, bueno, el socialismo, la cabida del socialismo nos dio en toda la torre, pues sí. ¿Pero qué era el socialismo real? Un intento de ir al socialismo. Estaba ocurriendo el socialismo del siglo XXI, como llamó Chávez. Chávez entendió muy bien lo que ocurrió en la Cuba. La Cuba va al socialismo, pero ya no se dice socialista. Va al socialismo. La China va al socialismo. No dice que somos socialistas. Entonces, empezamos a entender que por la vía armada, Fidel Castro lo dijo en los 70, ya se acabó la época de la guerrilla. De la vía armada, de la guerrilla, sí. Hay que darle por otro lado, hay que buscarle. Bueno, es muy lento, pero es posible. Y ellos han avanzado. Ahora lo vimos le dieron la torre a los bolivianos y los bolivianos le volvieron a dar la vuelta a la mazorca, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer? Es un gran ejemplo el de Bolivia. Tenemos que construir una gran ofensiva cultural que eleve la conciencia social de la gente, de los pueblos, y nosotros ser parte de esa transformación, de esa autocrítica. Y como dice usted, nosotros no vamos a dar clase, nosotros vamos a aprender. Sumar. Sí, porque la gente está entre la información que se da, bueno, tal vez a lo mejor sí, con este gobierno y la información que, bueno, en este gobierno que vuelvo a decir, no hay represión y los medios también abusan de eso, y la gente está está haciendo cosas buenas el gobierno, pero aquí me siguen diciendo esto. Y luego, como dice usted, Mari, pues no hay la cultura de leer, del hábito de investigar más allá, sino del quedarme con lo que se vio simplemente ahí o con la campaña de desprestigio que se hizo y empieza el terror. Entonces, pues sí sería como que es la labor que están haciendo ustedes y la labor nosotros también de ser autocríticos y de buscar información, de aprender a ver. No solo eso, Nelly. Mira, si no hay trabajo territorial de base, cada uno de nosotros buscando que la gente tenga estas ideas, no va a pasar nada, porque los medios los tienen compados, el sistema dominante. Las redes no sirven, pero las redes también las están agarrando ellos. Estamos enfrentando una ofensiva de la crisis terminal del sistema, pero el sistema como tal no va a caer si la gente no lo tumba. Entonces la gente, lo vimos en esta elección aquí en Monterrey, no entendió. También hubo errores del partido Morena, que dejó de ser partido movimiento, y sus liderazgos se constituyeron solo para el proceso electoral, y ese es el gran error. Si nosotros empezáramos a trabajar territorialmente y que la gente eligiera ahí, después de un proceso formativo, educativo, en cada territorio, eligiera a sus gentes, otro gallo cantaría. Pero no, para que tú participes en este país tienes que tener lana, amar. Entonces, sigue siendo un mundo equivocado. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos por la vía armada? Pues ya, nosotros somos testigos de que esa no va a ser la ruta, sin que negemos, porque puede llegar a haber, yo siempre he pensado que lo que va a ocurrir es una insurrección, pero ya no estoy tan segura. Pero sí es posible que si logramos la formación de nuevos caos, a las nuevas juventudes, nos aplicáramos todos como un solo, sin buscar nada a cambio, otro gallo cantaría, pero no. La gente que se metió a la Morena, pues se metió para tomar partido y tener un puesto de trabajo. Es una agencia de colocaciones Malmorena. Está igual que los otros. Pero aquí tendríamos que ver algo, Mari. Es excelente el planteamiento que haces. Bueno, ya llegamos al minuto 27 para empezar. Ya nos quedan 2-3 minutitos. Te quiero pedir si nos echamos una media hora más, porque está muy interesante. No sé si tengas tiempo y si tenga tiempo Nelly. ¿Cómo ves? Yo sí, maestro, dependemos de Mari. Está bien, no hay problema. Una media hora más. Pero por lo pronto yo te diría, bueno, hay algo que sucedió con el proceso de los partidos en México que tenemos que tomar en cuenta, Mari. El éxito del sistema fue en los 70s con López Portillo y la Lope Mentada, que le abre el espacio a los partidos de izquierda, donde los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, los movimientos obreros se vuelcan al mundo electoral y empiezan a luchar en el mundo electoral hasta que aprendieron a luchar electoralmente y no cambian. Llegamos al Frente Democrático Nacional, luego viene el PRD y ya todo se convierte en la lucha electoral. Todos. Aparece Morena como un movimiento en una escisión que había dentro del PRD, pero acuérdate que Morena desde un principio básicamente nace como un partido para llevar al poder, llevar al triunfo a Andrés Manuel, no para otra cosa. La idea era llevar al triunfo a Andrés Manuel y se convierte en un partido electoral. En ese sentido, Morena logra tiene un logro
importantísimo que es el triunfo del 18, donde pesca a los morenos básicamente sin una formación política, porque toda su formación era electoral, haciendo trabajo de calle, que sí lo hizo, pero que era electoral, el trabajo de calle que se hacía. Llega al poder y Andrés Manuel dice, bueno, yo ya quedo fuera del partido, pónganse de acuerdo ustedes, y nos sucede una desgracia. Se queda Jacob, todos sin saber de qué se trata. Andrés Manuel sienta las bases para el Instituto de Formación Política y la Jacob detiene durante 2 años el Instituto de Formación Política. Vienen otros 2 presidentes, viene un presidente más y no da pie con bola y se mete en el mundo electoral también y deja que corran las cosas con el problema de la pandemia encima. Da el manotazo a la derecha vía el Tribunal Electoral y nombra a Mario Delgado y tenemos las consecuencias que tú acabas de mencionar. Pero en ese sentido, sería algo que me gustaría empezar la plática en este segundo programa. ¿Qué te parece? Por lo pronto voy a despedir esta parte, este primer programa, y empezamos con esto en el segundo. ¿Me permites, Mari? Claro. Bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron hasta ahorita. Ya vieron con Mari ahí una plática muy intensa, muy completa. Vamos a tocar situaciones interesantes que a todas las gentes que creemos que Morena tiene una tarea y una función aquí, debe de cumplirlas. ¿Está difícil? Sí, sabemos que estamos batallando mucho. Le pido a Mari, ahorita vamos a iniciar en unos 5 minutos más. Nelly, agradecerte también que hayas estado aquí con nosotros y te esperamos en 5 minutos para grabar la segunda parte. Les pido a todos que le pongan like, que compartan por favor y vamos a seguir en esto en un rato más. Ustedes van a tener la oportunidad de verlo el día de mañana en la segunda parte. Muchas gracias y no me despido, les digo hasta el ratito.